En pleno verano de 1997 llegaba SummerSlam a New Jersey. Esta era la segunda ocasión en la que se presentaba el evento SummerSlam en esta ciudad. Curiosamente, este año 2025 vuelve a ser de esa manera, con 2 noches seguidas. Y curiosamente, el año pasado también revisamos SummerSlam 89 aquí en Espíritu del Ring, Creer Spirit, en esto que llamamos Vintage Spirit. Bienvenidos al episodio número 7 de Vintage Spirit, una sección donde nos sentamos a hablar de eventos históricos de WWE, ya sean buenos o malos, realmente no importa. Y bueno, no también solo hablamos de WWE, ¿no? Que pronto se acerca la Triple Manía y tocará hacer un Vintage Spirit de alguna Triple Manía clásica. Pero el día de hoy vamos a hablar, sin lugar a duda, de SummerSlam 97, Heart and Soul. Un nombre interesante porque los protagonistas precisamente eran Bret Hitman Hart y The Undertaker. Y la premisa, a pesar de ser un gran combate, no iba encaminada a la historia entre Undertaker y Bret Hart. Es bien interesante. Como contexto, estamos en los últimos días de la New Era, de una época donde la lucha libre profesional no era lo más top. Y sobre todo, la de WWF no era la número uno. De hecho, lo estaba haciendo WCW. Y tú lo puedes notar en este evento, viendo las playeras de algunos aficionados que traen a la NWO en pleno SummerSlam. La NWO estaba haciendo en ese momento boga en WCW, en la competencia. Y durante todo el evento hay publicidad, pues en playeras, hacia la otra empresa en este sentido. Este evento de SummerSlam sucedió, como ya les dije, en East Rutherford, New Jersey, en el estadio, más bien en la arena Continental Airlines, que según yo no es la misma en la que estuvieron en el 89. Y tuvo una cantidad de 20,000 personas asistiendo al evento. Como detalles específicos, pues habría que mencionar que aquí Vince McMahon, Jerry the King Lawler y Jim Rose eran los comentaristas. Eran quienes estaban pues ahí apareciendo y dando el do de pecho ante todas las situaciones que se iban presentando. La verdad es que el evento no es tan bueno como podría parecer. El anunciador pues es el clásico de la época, Howard Finkel, ¿no? Es un nombre que todos hemos escuchado. Y si tenemos que mencionar algún referee por ahí memorable, pues teníamos a Mike Shioda, un clásico, a Earl Hebner, que tiene como mucha historia, y a Shawn Michaels, que en esa época estaba lesionado y por eso no pudo luchar en este evento. Digo, gente de calidad. También mencionemos a los comentaristas en español. Carlos Cabrera, icónica voz, y Tito Santana, digo. De todo hubo en esta función. Y claro, también este SummerSlam se marca como la primera aparición en pago por evento de Michael Cole. Es decir, la voz oficial de WWE en los últimos años apareció desde 1997 por primera vez en este evento y hasta el día de hoy. O sea que este SummerSlam estaría marcándose, si no me equivoco, su número 28. Eso es bastante tiempo, ¿eh? 28 o no, me estoy pasando, ¿no? Me estoy pasando. Creo que es 28. Me parece que es 28. Su 28ª participación en un SummerSlam a mí me parece una locura. A mí ciertamente me parece una locura. Entonces, tomando a consideración todos estos nombres involucrados, teníamos un programa bastante interesante que yo creo que a primera vista se ve mejor de lo que fue. De arranque tuvimos una lucha en Steel Cage Match. Un Steel Cage muy diferente a la que conocemos hoy en día. Mucho más ambigua, mucho más, digamos, clásica. Es aquella que prácticamente se armaba y no bajaba. Y la jaula es de hecho azul. Aquí teníamos enfrentados a Mankind
y al rey del ring, Hunter Hearst Helmsley, que lo conocemos mejor como Triple H, y le voy a decir Triple H porque ya pueden notar que Helmsley me cuesta muchísimo pronunciar. Obviamente él venía con China. Ya les decía yo que estos son los últimos momentos de la New Era. Es decir, todavía no hay un DX, todavía no hay un Stone Cold a su máxima expresión, aunque ya es Stone Cold, ¿saben? Todavía no hay un The Rock. Hay muchas cosas que todavía no están sucediendo. Y digo que estamos a días porque prácticamente a partir de la traición de Montreal, que es unas semanas, unos meses más adelante, es que ya podemos ver iniciada la Attitude. Es un cambio completo. Y para este momento WWE todavía no le... Bueno, WWF todavía no le podía hacer frente a WCW, que estaba como en un momento de boga. Esta lucha entre Triple H y Mankind, que además es buena, a mí me parece muy buena, no sé por qué históricamente parece como un mal combate, pero a mí me parece que lo están haciendo muy bien, al final del día son dos grandes nombres, pues surge de una rivalidad que precisamente se plantea en el Rey del Ring, en la final del Rey del Ring de ese año, del 97, la cual gana Triple H y Mankind no. Y Mankind estaba pasando por un proceso de readaptación, de despersonalización, porque por ahí está como muy presente el concepto de Dude Love. Y de hecho, inicia el combate como Mankind y termina el combate como Dude Love. Es bien, bien interesante. Y si bien durante muchos años se le estableció como Mankind dentro de WWF, la realidad es que yo creo que si se hubiera estigmatizado en el hombre de las calderas, Mick Foley, no hubiera logrado una carrera tan bella como la que hizo. Y bueno, al final del día es lo que lo llevó a convertirse en campeón mundial no mucho tiempo después. Creo que es una buena lucha, una lucha que gana Mankind, entre que se deshace de Triple H, entre que China cae mal parada. Vuelvo, una muy 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 buena lucha en Steel Cage, divertida para la época y que te establece a dos talentos que bueno, hoy por hoy son Salón de la Fama sin lugar a duda. Después pasamos a una nota un poquito más baja y es que teníamos a Goldust, a la estrella, junto con Marlena, su ballet, en contra de Brian Pillman. Es una lucha muy corta, de hecho, si no me equivoco, es la lucha más corta de la noche. Y la verdad es que es un medio showcase para mostrar a Brian Pillman. Brian Pillman, para quien no lo conoce, es papá de Lexis King, actual luchador de NXT. Y bueno, tiene una historia trágica, pero para ese momento, Brian Pillman en el 97, si no me equivoco, pues estaba relacionado a la Heart Foundation. Según yo no tienen ningún tipo de correlación, pero pues él estaba trabajando junto con la Heart Foundation. Y efectivamente, o sea, era una cuestión de su personalidad medio alocada, él estaba medio loquito, un poquito... Era como un R-Truth en esteroides, si me lo dejan decir. Como que tenía ese tipo de personalidad. La Attitudera trajo muchos de esos personajes, este no fue el único, ¿no? Había un tipo que también tenía por ahí una relación con un maniquí. Brian Pillman tenía un poquito el mismo sesgo cognitivo. La lucha no es ni buena ni mala, simplemente es un showcase como que adereza. Y aquí es donde sí podemos decir que el evento en general como que se siente extraño, se siente raro, se siente precisamente algo que no podría competir contra WCW, que lo está rompiendo en ese momento. Hay que mencionar que este SummerSlam tiene un par de segmentos bien extraños que nada tienen que ver con lucha libre y mucho más tienen que ver con publicidad o con establecerse dentro de un segmento de la sociedad. Y esos mismos son pues momentos entre lucha y lucha. Creo que después de esta de Goldust viene el primero, donde aparece la gobernadora de ese momento de New Jersey, Christine Todd Whitman, y le dan micrófono un ratote, convirtiéndolo el evento en una cuestión casi como de publicidad política, y pues donde se habla del levantamiento de la licencia de lucha libre, cosas que no entiendo bien por el contexto, pero básicamente como alabando a esta mujer, Christine Todd. Mira, a mí realmente no me importa demasiado y sería algo que te puede saltar.
y el evento sigue. Pero en su momento, digamos que esto era lo que le hacía competencia a una empresa y no lo estaba logrando. Y tenías a grandes estrellas en tu cartel, ¿no? Entonces, muy, muy extraño. Y después, como para añadir sal al asunto, hay otro segmento, después de varias luchas, donde Todd Pettengill gasta así todo el tiempo del mundo en un concurso para ganarse $1,000,000, si no me equivoco. Mira, no quiero profundizar, pero el punto es que básicamente empiezan a hacer llamadas a casas de diferentes personas y hacerles una pregunta, y si contestan la pregunta ganan $1,000,000. Nadie gana al final del día. Y, y es aburridísimo y seguro se lleva más de 10 minutos. O sea, son cosas que dices, ok, para el momento, quién sabe cómo las recibió el público, pero hoy en día esto sería la peor basura que puedes ofrecer en un show en vivo. Así tal cual. Y quizás habría que añadir también que hay unos segmentos donde básicamente los luchadores se ponen a hablar, perdón, los comentaristas se ponen a hablar un ratote sobre el contexto, sobre lo que ha sucedido, sobre lo que no ha sucedido, como dándote un resumen, pero muy largo, de todo lo que contextualiza al evento. Entonces, no tan baja ahí, definitivamente. Vámonos a la siguiente lucha de la noche, donde tenemos a The Legion of Doom, ese clásico equipo de Hawk y Animal, contra The Godwins, Henry O y Phineas I. A ver, esta lucha no está mal, está bastante buena, y de hecho algo que a mí me gusta mucho es que cada una de las luchas de la noche, a pesar de que fueran malas o buenas, tenía como una storyline bien establecida y que se entiende durante todas las luchas. Es como, entiendo que la calidad no está en ring, pero a Telling creo que te están presentando todas las cosas bastante claras. Y es algo que en Attitude por ejemplo, no pasa tanto. En la Attitude tienes combates de, no sé, Eddie Guerrero contra Mr. Águila, que se llamaba Esa Ríos. Y el único contexto en la rivalidad es que, no sé, sus ballets se pelearon, Lita y China, ¿no? No hay una historia, no hay una rivalidad. Aquí, aunque la lucha no esté buena o aunque el conjunto no sea interesante, yo creo que te presentan algo. Y precisamente eso pasa con esta lucha, porque digamos que la motivación de los Godwins es que anteriormente Henry O se había lesionado el cuello por un movimiento realizado por la Legion of Doom. Y a su regreso, pues le querían lesionar el cuello al Animal. Entonces es una lucha que se concentra mucho entre Animal y Henry O intentando lastimarse el cuello y quedar bien parados el uno o el otro. También hay que mencionar aquí que pues The Legend of Doom vienen como los técnicos, vienen muy muy aplaudidos, y es una buena lucha en parejas. La verdad es que los Godwins no son luchadores que a mí históricamente me gusten, me parecen personajes muy muy vacíos, básicamente son granjeros. Pero aquí dan una muy buena lucha, y eso te da a conocer que a pesar de que la New Era se enfocaba en personajes chafalones, porque era eso, el payaso, el doctor, el granjero, los luchadores no por eso eran malos, ¿no? Y me parece un combate tag interesante. Vuelvo, yo no sé por qué dicen que este SummerSlam era el peor pago por evento de la historia, cuando, bueno, vienes de una New Era terrible. Siguiente combate, The British Bulldog, que formaba parte en esa época también de la Hart Foundation, contra Ken Shamrock, un peleador de la MMA que estaba como ahí en esa época constante en WWF, por el campeonato europeo. Esta lucha, el perdedor tenía que comerse una lata de comida para el perro, algo así. Básicamente por el personaje de British Bulldog. La rivalidad consistía en que pues, The British Bulldog y cualquier personaje relacionado a la Hart Foundation eran odiosos, eran de lo peor. Ya lo mencionaba yo en mi reseña de la lesión de Stone Cold, porque ya vamos a hablar de eso. Pero, o sea, pareciera que la Hart Foundation en esa época era como la Bloodline. Y todos los personajes pues eran como odiados, ¿no? Que si Brian Pillman, que si British Bulldog, que si Owen Hart, todos tenían como una personalidad odiosa. Y aquí, bueno, qué peor que estar en una rivalidad donde uno de los factores es comida para el perro. Ya saben que cualquiera que tenga que ver con esa rivalidad, bueno, perdón, con esa
posibilidad de que el perdedor tiene que comer comida para el perro, históricamente está horrible. Me parece que pasó con los perros del mal, obviamente pasó con Roman Reigns pre-pandemia con Baron Corbin, una de las peores rivalidades que hemos tenido, y bueno, también lo teníamos aquí. La lucha es completamente olvidable y fácil la peor lucha de la noche. Pero bueno, ver al British Bulldog, la neta, no está de más. Es uno de esos luchadores que siento que vimos muy poco de él en su carrera, desafortunadamente. Y tenía mucho que ofrecer. British Bulldog es papá de David Boy Smith, entonces no es poca cosa. Pasamos a la penúltima lucha random de la noche, o la última lucha random de la noche, y ya la penúltima rumbo a un combate de verdad. Los Boricuas, un stable que tenía Sabio Vega junto con Miguel Pérez Jr., José Estrada Jr. y Jesús Castillo, enfrentándose a The Disciples of Apocalypse, Crush, Chains, 8 Bale y Skull. Solamente conozco a Sabio Vega. Imagínense, imagínense a LWO, pero de Puerto Rico, contra The Judgment Day, hoy por hoy, pero con menos talento. Esta lucha, a pesar de tener a Sabio Vega, es muy, muy olvidable. Y si bien no es peor que la anterior, porque había de por medio una historia de comida para el perro, no tiene nada que hacer esta lucha en este evento. A mí personalmente no me gustó. Ver a Sabio Vega es increíble. Ver el gimmick de los personajes de los boricuas no me molestó. Creo que está interesante, pero no sé si entra en algún tipo de cuestión racista. Entonces, mira, para no errarle, vamos a dejarlo en que ganan los boricuas y no mencionemos nada más. Finalmente lleguemos ahora sí a las luchas de verdad. Stone Cold Steve Austin contra Owen Hart por el campeonato intercontinental que tenía Owen Hart. En esta lucha yo ya hice un video que tú puedes ver en el TikTok, donde te hablo como del contexto y de todo lo que acontece. Básicamente, Stone Cold tenía una rivalidad con la Hart Foundation desde inicios de año. En el Royal Rumble de ese año, Stone Cold queda eliminado, pero ningún referee se da cuenta. Regresa en ring y elimina a Bret Hart. Y él gana el Royal Rumble. Es, si no me equivoco, su primer Royal Rumble. A la noche siguiente en Raw, en Monday Night War. No, todavía no era Monday Night Wars, ¿verdad? En Raw. Hacen una lucha a 4 esquinas por el campeonato mundial. La cual gana Bret Hart, si no me equivoco. Y bueno, eso lleva a una lucha en WrestleMania 13, que es muy icónica porque luchan Stone Cold contra Bret Hart. Y es como de esos primeros momentos dentro de WWF, porque ya había sucedido en WCW, si no me equivoco, en que se hace un double turn heel, o un double turn más bien, en un evento en vivo. Por un lado Stone Cold se convierte en el técnico y por otro lado Bret Hart se convierte en el rudo. Yo creo que este último momento, este último año de Bret Hart lo llevó pues prácticamente a la ruina dentro de la empresa. No por él, porque él seguía luchando magníficamente. Pero te estabas enfrentando a la nueva estrella y Vince McMahon ya saben que era una lacra de persona. Entonces, bajo este sentido, pues Stone Cold continuó su rivalidad con la Hart Foundation. Bret Hart se va hacia otro lado, es campeón, es un campeón odiado porque pues representa los valores patrióticos contrarios a Estados Unidos, pero de hecho era muy popular esta facción de la Hart Foundation porque representaban todo lo antiamericano. Entonces en Europa era muy famosa la facción, en Canadá pues ni se diga. Y doy todo este contexto porque es importante para la lucha final de la noche. Como que todo va aunado a la Hart Foundation. Por eso les digo que es como la Bloodline de aquella época. Porque para no irnos demasiado lejos, toda la programación giraba alrededor de lo que la Hart Foundation establecía. Y en este caso, Stone Cold había pasado de tener su lucha importante en WrestleMania ante Bret Hart y perder, a entrar en rivalidad con los demás, a quitarle los títulos junto con Shawn Michaels a Owen Hart y a The British Bulldog. Y posteriormente Shawn Michaels se lesiona, Dudlop entra a la jugada, pasan un montón de cosas, pero básicamente pues tenía pique en ese momento con Owen Hart. Y Owen Hart era campeón intercontinental, además de que estaba como muy subido porque era campeón intercontinental, era campeón en parejas y era campeón, era ganador de los Slammy Awards.
Por cierto, también hay que mencionar que esta es la nueva reestructuración de la Hart Foundation en WWE. Bueno, en WWF, perdón. Me voy a seguir equivocando todo el episodio. Básicamente porque, si recuerdan, en WrestleMania 10 hubo lucha de hermano contra hermano entre Bret y Owen. Y digamos que después de eso se había roto todo lo que era la Hart Foundation. Y actualmente esto era como la nueva Hart Foundation, a partir precisamente de la rivalidad de Stone Cold con todas estas personas. Llegamos a la lucha es muy buena, fácil. Podría ser la mejor lucha de la noche si no fuera por la lesión de Stone Cold, que Owen Hart, al ejecutar un pile driver mal realizado, lo lesiona del cuello, y es prácticamente esa lesión la que acaba con su carrera. Pero bueno, para quien quiera profundizar sobre eso, tengo un video en TikTok donde hablo mucho más a profundidad de cómo fue este tema de la lesión de Stone Cold Steve Austin. Básicamente, Stone Cold tenía que ganar, porque si perdía le tenía que besar el trasero a Owen Hart. Pero después de ese pile driver, pues Stone Cold queda durante unos 20 segundos inmovilizado. Y si tú ves la lucha, parece mucho más tiempo. Queda durante unos 20 segundos inmovilizado, no se puede mover, le avisa el referee le avisa a Owen Hart empieza a ganar tiempo, no saben muy bien qué hacer, y apenas, y como puede, hace un roll-up Stone Cold sobre Owen Hart, que se ve como de los peores de la historia, y gana. Y para levantarse y para levantar el título lo tienen que mover 3 referees. Son imágenes muy duras, porque tú sabes a contrahistoria lo que acaba de pasar. Y ciertamente es una lucha pues muy memorable, porque digamos que esta era la que iba a establecer al personaje de Stone Cold, que afortunadamente pues lo establece. Al final del día sí lo establece, pero también es la que acaba con la carrera de Stone Cold a posteriori, porque esa misma lesión es la que años más tarde lo va a dejar fuera de toda la programación en el año 2000, básicamente. Ahí por Survivor Series 99, o sea, 2 años más o menos después de esta lesión, Stone Cold es sacado de programación para atenderse, y sale, pues pierde WrestleMania 2000, uno de los peores WrestleManias de toda la vida, quizás precisamente porque no estuvo Stone Cold, y estuvo fuera pues muchísimo tiempo, pero también regresó para el siguiente WrestleMania, ¿no? El 17, que fue considerado y es considerado por muchos el mejor de toda la historia. Finalmente, y la última lucha de la noche, la más larga además, Bret Hart contra The Undertaker. Si no he mencionado demasiado The Undertaker es porque en este momento, a pesar de ser el campeón mundial, no era el protagonista de la historia. Es bien curioso esto, ¿no? La historia principal era Bret the Hitman Hart, que era como el rudo principal, confrontado con Vince McMahon, con Shawn Michaels y con la sociedad americana. En ese proceso de contar la historia, Bret propone que si no logra ganar esta lucha ante Undertaker, nunca más va a luchar en América, ¿no? Como dentro de este personaje rudo, que realmente no parece un rudo, parece más como una persona completamente coherente, que representa los valores de personas que no somos americanas y que no nos gustan los valores americanos. Es bien interesante el personaje de Bret Hart en ese sentido, porque bueno, Owen, British, Brian Pillman son odiosos, pero Bret simplemente representa los valores antiamericanos, y eso por un lado es genial. Y por el otro pues tienes a Undertaker, que es campeón y está en ese lugar, en esa posición, pues porque es el campeón. No, la historia no se cuenta a través de él, es mucho más como cuando Shane O'Mac regresa a WWE y Vince le pone a Undertaker como rival. Así se siente esta lucha, porque los verdaderos protagonistas son el referee invitado, que es Shawn Michaels, que está ahí intentando evitar, digamos, que Bret Hart genere lo suyo, pero pues, ya sabemos que había un odio entre ellos en esa época, y es meses antes de la traición de Montreal. Pero básicamente lo que sucede aquí es que Bret Hart logra una victoria, una muy buena victoria, en un combate largo, de mucha psicología, de ok, el Undertaker es más grande, es más poderoso, es muy dominante, entonces vamos a terminarlo por el lado técnico, vamos a atacar su pierna, vamos a atacar su pierna y vamos a atacar su pierna hasta que pueda detenerlo con mi llave el francotirador. Básicamente esa es la psicología que presenta Bret Hart. Y Undertaker está mucho más como una bestia indomable. Creo que no es el mejor momento de Undertaker como personaje. Sin embargo, ambos son dos grandes luchadores. Y la lucha en sí no será la mejor, pero es buena. A mí me gustó bastante. Creo que dan grandes momentos. Y básicamente termina porque Shawn Michaels por accidente le mete un sillazo a Undertaker.
Ya sabemos que dentro de esta rivalidad contra Bret Hart, pues casi que se la tira a él a pesar de ser el referee. Se lo tira a Undertaker, Bret Hart aprovecha y gana el campeonato, su quinto campeonato mundial de WWF y el último, si no me equivoco, porque después de eso vendría la traición de Montreal y pues su salida de WWF, su entrada a WCW, una lesión que le arruinó la carrera y quedó básicamente sin poder seguir trabajando a principios de los 2000. Pero este momento, bueno, creo que es una lucha bien interesante, establece pues las rivalidades importantes y al final del día la programación era consecuente, ¿no? Venía de la rivalidad con la nueva gran estrella y va hacia su rivalidad con Shawn Michaels, su rival más acérrimo en la vida. Y iban a llegar a un momento en Survivor Series que es bastante importante, ¿no? Entonces, si bien a mí el show no me encantó, no me parece excelente, creo que es histórico, creo que es muy memorable y creo que es un gran SummerSlam a bote pronto. Porque hay otros que tienen mejores luchas, pero no necesariamente son mejores. El del 89, por ejemplo, no tiene mejores luchas y no tiene ningún momento importante, ¿me entienden? Para mí las mejores luchas de ese SummerSlam son la de The Hart Foundation, por ejemplo, precisamente, Bret Hart, la Hart Foundation original. Y por otro lado, el último combate entre Rick Rude y Ultimate Warrior. Entonces, ¿qué va de eso aquí a un conjunto en plena New Era de Bret contra Undertaker, de Stone Cold contra Owen Hart, de Mankind contra Triple H? Creo que es memorable. Y si yo te tengo que recomendar una lucha de esta noche, sería Stone Cold contra Owen Hart. Porque es buena, porque cuenta una historia, porque es la lucha que establece a Stone Cold ya, ahora sí, como la estrella a futuro, porque si bien ya era el personaje, le faltaba ese gran triunfo que iba a ser esta lucha y bueno, al final del día no se logra. Y porque es el principio del fin. Es increíble ver cómo el principio también es el final de la carrera de un personaje. Y bueno, si tienes un poquito más de tiempo, sí vete a la lucha de Bret Hart y Undertaker, que me parece buena. No me parece ni de cerca la mejor de ninguno de los dos. Pero oye, ver a Bret Hart y Undertaker no tiene precio. Sin más amigos, muchas gracias por escuchar este episodio especial de Vintage Spirit. Espero les haya gustado. Vamos a intentar mejorar la continuidad de estos podcasts porque el último fue, me parece, Backlash 2007. O sea que pude haber hecho algo más en el camino, aunque también no hay demasiado vintage en Money in the Bank ni en Night of Champions. Entonces también no había como un gran evento que revisar antes. Pero bueno, si a ustedes les gusta, déjenlo en los comentarios. Y sin más, chao.